¿Todas las estrellas acaban su vida como enanas blancas, de la forma que hemos descrito en el vídeo anterior? La respuesta es que no. Acaban su vida de esta forma las estrellas más pequeñas, las que tienen una masa inferior a la del Sol. Para masa del Sol o masas superiores, al final de la vida de la estrella, en ese núcleo de helio que se está comprimiendo, suceden nuevos acontecimientos. Cuando en ese proceso de contracción del núcleo de helio, la temperatura en su interior alcanza del orden de los 100 millones de grados, pues se producen nuevas reacciones nucleares. Reacciones nucleares que a partir del helio se crea, por así decirlo, carbono y oxígeno. 3 núcleos de helio dan lugar a un núcleo de carbono o 4 núcleos de helio dan lugar a un núcleo de oxígeno. En fin, todo ello a través de las sucesivas cadenas de reacciones en las que no vamos a entrar. Estas reacciones son menos energéticas. Cada reacción produce menos energía. Pero como tienen lugar a una velocidad, tienen lugar a una temperatura y a una densidad muy superior, pues digamos que las reacciones van muy deprisa. Entonces aparece de nuevo una fuente de energía adicional a la combustión del hidrógeno y del helio. Y la estrella entra, por así decirlo, en una segunda juventud. ¿Por qué necesitamos una temperatura mucho más alta para que lleguen a producirse estas reacciones de helio? Pues bueno, esto es porque el helio tiene una carga, los núcleos de helio que reaccionan tienen una carga superior a los núcleos de hidrógeno. Pues por hacer la analogía que veíamos con núcleos de hidrógeno, los núcleos de helio tienen una carga eléctrica el doble que la del hidrógeno. Por tanto, cuando se están acercando, la repulsión electrostática entre ellos es 4 veces más que en el caso que teníamos del hidrógeno. Entonces necesitamos que estos núcleos de helio se estén acercando a velocidades muy superiores, y para que sus velocidades sean mucho más altas necesitamos temperaturas mucho más altas. Por tanto, en las estrellas menos masivas estas temperaturas no se alcanzan, la estrella simplemente se apaga y vamos a una enana blanca. Si la estrella es más masiva, pues sí que se dan lugar estas reacciones nucleares. Entonces vemos que la estrella tiene un nuevo cambio de estructura. Tenemos ahora, en este caso, un núcleo en el cual sí que se está produciendo energía, se produce una combustión. En fin, digo combustión por usar una analogía, no es una combustión química, obviamente, es una reacción nuclear. Se producen reacciones nucleares que convierten el helio en carbono o en oxígeno. Alrededor tenemos lo que queda del núcleo de helio inerte. A continuación tenemos la región donde se mantienen las reacciones nucleares que a partir de hidrógeno crean helio. Y fuera pues tenemos la zona inerte de la estrella. Como ha aparecido una nueva fuente de energía, la estrella entra, como si podríamos decir, en una segunda juventud. Su vida se alarga, pero se alarga poco. Se alarga poco porque, como decía, al realizarse estas nuevas reacciones a temperaturas y presiones mucho más altas, pues va mucho más deprisa. Entonces digamos que a la estrella pues ya le queda poco tiempo de vida, pese a encontrarse con esta nueva fuente de energía. ¿Y cómo evoluciona este objeto después de estas nuevas reacciones nucleares? Pues bueno, tiene una evolución que ya podíamos suponer. Si en este núcleo estamos creando cada vez más carbono y oxígeno a partir del helio, pues este carbono y oxígeno pesan más que el helio, se nos van a caer hacia adentro y entonces vamos a generar un nuevo núcleo de carbono y oxígeno inerte, rodeado por la capa de combustión del helio en carbono-oxígeno, rodeado a su vez por la capa de helio inerte, rodeado a su vez por la capa de combustión de hidrógeno a helio y rodeado por las capas externas de la estrella. Este núcleo irá creciendo. Fijaos, por otra parte, al tener dos zonas de producción de energía, pues digamos que las estrellas son menos estables, que si solo tiene esa estructura simple que veíamos antes de un núcleo con reacciones nucleares y una zona inerte. Al tener dos fuentes de producción de energía, estas dos regiones interaccionan entre sí, la energía que produce una afecta al ritmo de producción de energía de la otra y viceversa, y entonces estas estrellas son menos estables. Muchas de ellas son variables, pulsantes, se hacen más grandes, más pequeñas, y es, bueno, lo que llamamos estrellas
variables irregulares o semirregulares que son siempre gigantes rojas, ¿no? Porque digamos que en este caso, después de la contracción del núcleo de helio, ya estamos en una estructura de gigante roja y la estrella, con estas nuevas estructuras que tenemos aquí, sigue siendo una estrella gigante roja. Tenemos dos tipos de estrellas gigantes rojas: las que tienen un núcleo de helio inerte rodeado de la zona de combustión de hidrógeno en helio, y las que tienen esta estructura más complicada, con una zona de reacciones nucleares de helio a carbono y oxígeno y otra zona de combustión de hidrógeno en helio. Pero bueno, al final todo se acaba. Vamos teniendo aquí cada vez menos helio, cada vez más carbono y oxígeno, y por tanto esto tendrá un final parecido al que hemos descrito en el caso más sencillo anterior. Ese núcleo de carbono-oxígeno se irá haciendo cada vez más grande, irá ocupando cada vez un volumen mayor de la estrella, las regiones de combustión se irán confinando hacia las capas más exteriores y llegará un momento en que la estrella se apague. Cuando la estrella se apague, pues volveremos de nuevo a esa región, volveremos de nuevo a esa contracción, ya no tenemos fuentes de energía interna, la estrella volverá a contraerse y esa contracción se parará cuando ya no podamos apretar más los electrones. Entonces llegaremos de nuevo, en este caso, a una enana blanca. El final de las estrellas que atraviesan por todas estas fases es también un final de enana blanca, solo que sería una enana blanca diferente. Si las que hemos visto en el caso anterior son enanas blancas de helio, por así decirlo, ricas en helio, estos son enanas blancas ricas en oxígeno y en carbono. ¿Y termina aquí la historia para todas las estrellas? Pues no. Para estrellas todavía más masivas, y ahora ya estaríamos hablando de masas de 8 veces la masa del Sol o masas superiores, la temperatura en este núcleo de carbono y oxígeno inerte aumenta tanto que en él surgen nuevas reacciones nucleares. Tenemos nuevas reacciones nucleares que a partir del carbono originan silicio. Esto crea pues una nueva complejidad en la estructura de la estrella, ¿no? Porque nos aparecería un nuevo núcleo de combustión del carbono en silicio, eso genera cada vez más silicio, el silicio pesa más, va hacia el centro y crearíamos un nuevo núcleo de silicio inerte. ¿Y aquí se acaba? Pues no. La temperatura, digamos que las estrellas que llegan a este punto, a este punto de que ya empiezan a producir reacciones nucleares a partir del carbono, digamos que ya todas van a acabar de la misma forma. Ahora ya toda la cadena que viene de reacciones nucleares, que viene a partir de ahora, es imparable y tiene lugar en periodos de tiempo muy cortos relativos a la vida de las estrellas. La estrella que llega a este proceso ya está prácticamente al final de su vida. Pues bien, en este núcleo, y esto ya sucede para todas las estrellas que han llegado a este paso, en este núcleo de silicio inerte se originan nuevas reacciones que dan lugar a hierro. Y fijaos que tenemos pues ya una estructura muy complicada. Aquí, para ver si no me equivoco al decirlo, pero tendríamos un núcleo de hierro inerte rodeado de la zona de combustión de silicio en hierro, rodeada a su vez de la zona de silicio inerte, rodeada a su vez de la zona de combustión del carbono en silicio, rodeada de la zona de carbono inerte, la zona de combustión del helio en carbono-oxígeno, la zona de helio inerte y la zona de combustión de hidrógeno en helio y las capas más externas de la estrella en las que no hay reacciones. Fijaos, una estructura muy complicada que, bueno, el símil que se pone muchas veces es que es una estructura como de capas de cebolla, ¿no? Como la que podremos tener aquí, pues vemos toda esta estructura que cada una de estas capas concéntricas sería lo que vamos encontrando en la estrella cuando llega ya a este estadio final de su vida. Y bueno, ¿y qué podríamos suponer ahora en este momento? Bueno, y así hasta el infinito, ¿no? Ahora a partir del hierro pues se producirá otra cosa y a su vez otra cosa y otra cosa. Pues no. No, porque el hierro significa un estado final ya de toda esta cadena de reacciones. El hierro, por decirlo más técnicamente, es el elemento que tiene menor energía por núcleo. Si dividimos toda la energía de un núcleo atómico por el número de componentes que tiene, por el número de protones y de neutrones, pues digamos que donde esa energía por nucleón es más pequeña, es en el hierro. Y esto lo que quiere decir es que a partir del hierro no puede producirse ninguna reacción nuclear que sea exotérmica.
Es decir, no puede producirse ninguna reacción nuclear que produzca energía. Podrían producirse reacciones nucleares, pero habría que añadir energía, absorberían energía. Por tanto, cuando llegamos al hierro, como ya no hay ninguna reacción nuclear que pueda producir energía, hemos llegado a un estadio final. Ahí la estrella ya no va a encontrar ninguna otra forma de obtener energía. ¿Qué pasa entonces? Pues que ese núcleo de hierro se va a ir haciendo cada vez más grande y además muy rápidamente. La creación de un núcleo de hierro de 8 o 10 veces la masa del Sol, pues es una cuestión de días. Ya no hablamos de millones de años, ni siquiera de años. Esto es rapidísimo. La estrella ya está abocada a su final. ¿Qué le pasa a este núcleo de hierro tan grande, tan masivo, que puede pesar, por así decirlo, 8, 10 o más veces la masa del Sol? Pues claro, en el interior no va a encontrar ninguna fuente de energía. Entonces ese núcleo se va comprimiendo. La gravedad existe siempre. La gravedad aquí es tremenda. Tenemos una región muy densa, muy pesada. Esto se va comprimiendo cada vez más y a medida que se va comprimiendo, pues se va calentando cada vez más. El núcleo de hierro en su interior alcanza temperaturas extraordinariamente altas que ya no cabría hablar de millones de grados. Tendríamos que hablar del billón de grados. Y cuando llegamos a una temperatura del orden de 1 billón de grados, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, pasa que tenemos una radiación térmica de rayos gamma destructiva. ¿Esto qué quiere decir? Los cuerpos calientes emiten. Nosotros sabemos, pues, los emisores de radiación electromagnética, los emisores de luz que hemos usado en casa durante mucho tiempo a lo largo de la historia han sido las bombillas incandescentes, ¿no? Que ahora ya están en desuso, pero tenemos una resistencia eléctrica que al calentarse a 1000, 2000 grados, pues emite luz en el óptico. Si tenemos una temperatura más alta, pues la luz se hace como más intensa, ¿no? En el Sol también emite en el óptico, tiene una temperatura más alta de 6000 grados. Si la temperatura es más alta, pues en vez de emitir en el óptico, el objeto caliente emite radiación de mayor energía. Las estrellas más calientes, que la temperatura en su superficie son 20.000, 30.000 grados, pues emiten radiación ultravioleta. Sobre todo, además de la óptica. La corona del Sol, que ya vimos en su momento, con una temperatura de 1 millón de grados, emite rayos X. Cuando estamos en este núcleo a una temperatura de 1 billón de grados, la radiación que se emite son rayos gamma, que es la radiación electromagnética de más energía. Esta radiación que se emite a 1 millón de grados tiene tanta energía que un solo rayo gamma, un solo fotón, si interacciona con un núcleo de hierro, es capaz de romperlo. Entonces se produce el fenómeno que se llama fotodisociación del hierro, además de otros fenómenos que también intervienen, pero que vamos a descartar. Pues bien, en este fenómeno lo que sucede es que la radiación térmica que emite ese núcleo tan caliente a una temperatura de 1 millón de grados es tan energética que cada fotón es capaz de romper un núcleo de hierro. Entonces, si el fotón rompe el núcleo de hierro, lo rompe y ¿qué queda como resultado? Pues ese núcleo de hierro, cuando se rompe por el impacto de un fotón de altísima energía, se convierte en 13 núcleos de helio. La reacción de fotodisociación, el hierro se convierte en helio. De cada núcleo de hierro obtenemos 13 núcleos de helio. Por lo que acabo de decir hace un momento, esa reacción no produce energía, sino que la absorbe. Es una reacción muy endotérmica. Entonces, cuando el hierro se rompe y se convierte en helio, ese helio está completamente frío. Si está completamente frío, ni produce presión térmica ni produce presión de radiación, digamos que pierde todas sus propiedades estructurales. La estructura de esta estrella estaba mantenida por un núcleo de hierro muy caliente, extraordinariamente caliente. De repente eso se convierte en un helio frío, un gas, un plasma, pero un plasma frío, comparado con la temperatura que teníamos antes. No bajaríamos al 1 millón de grados, en fin, claro, eso no podemos decir que sea frío, pero vaya. Es mucho comparado con lo que tenemos cuando tenemos el núcleo de hierro, está frío. Entonces, al estar frío, ni produce presión térmica ni produce presión de radiación. Desaparecen todas sus propiedades mecánicas, que son las que aguantaban el peso de la gravedad. Es como si la estrella de repente, a efectos estructurales, la vaciásemos por dentro. Es como un edificio que para derribarlo pues ponemos cargas de explosivo en sus columnas, en sus vigas centrales, ¿no? Y que se derrumba sobre sí mismo. Pues a la estrella le pasa lo mismo. La estrella, al perder
toda su estructura interna, porque ese núcleo de hierro se convierte en algo frío que no es capaz de producir presión térmica y presión de radiación, toda la estrella se derrumba sobre sí misma. Todas las capas de la estrella caen sobre sí mismas y entonces se produce lo que se llama una explosión de supernova. ¿Qué es la explosión de supernova? La explosión de supernova, lo que sucede es que al vaciarse la estrella de algo que le dé una estructura mecánica, todas las capas se derrumban. Al derrumbarse las capas, se empuja la materia hasta el punto de que toda la materia se convierte en un objeto compacto. Mucho más compacto que la enana blanca de la que hablábamos antes. La materia se aprieta tanto por esta caída que ni siquiera eso de que los electrones se toquen y no se puedan apretar más se cumple. Los electrones se rompen, se empujan contra los protones y entonces lo que queda es una estructura de neutrones. Se nos forma un objeto compacto que se llama estrella de neutrones y que es como una especie de astro, como una especie de estrella, pero que mide solo unos 10 kilómetros de diámetro, del tamaño de una ciudad, pero que tiene una masa superior a la masa del Sol. Es una estrella que tiene densidad de núcleo atómico. Es como si tuviésemos un núcleo atómico de 10 kilómetros de diámetro. Aquí, 1 centímetro cúbico de la materia de esta estrella de neutrones pesa millones de toneladas. Bien, la materia sigue cayendo sobre esa estructura de estrella de neutrones que no se puede apretar más y al caer sobre la estrella, seguir cayendo sobre ese objeto compacto que se acaba de crear, pues se produce una onda mecánica que barre hacia afuera todas las capas externas que siguen cayendo. Si no entendemos qué es esto de una onda mecánica, podemos pensar en una especie de rebote, ¿no? Que la materia que cae, al encontrarse con ese objeto tan compacto que no se puede comprimir más, rebota. Entonces esa materia que rebota, o visto de forma más física, esa onda de choque mecánica que barre la materia hacia afuera, digamos que es capaz de frenar la materia que está cayendo y empujarla, expulsarla hacia afuera. Y esto es lo que se llama explosión de supernova. Esa materia que se expulsa hacia afuera se va haciendo, claro, al expulsarse hacia afuera y explotar la estrella, se va haciendo cada vez más grande y esas capas externas que se están expandiendo siguen siendo calentadas en su interior. ¿Por qué? Porque del choque de la onda mecánica o del rebote con la materia que cae, la temperatura sube tanto que hay una nucleosíntesis explosiva. Se producen reacciones nucleares de todo tipo, esas reacciones nucleares producen calor, producen también elementos radiactivos que al desintegrarse producen radiación gamma y entonces eso va calentando desde dentro todas esas capas exteriores que se expanden hacia afuera. Por tanto, tenemos que esta estrella se hace como muchísimo más grande y además muy caliente porque tiene todas estas fuentes de energía interna, con lo cual multiplica 1000 millones de veces su brillo. Y esto es lo que se llama una supernova. Aquí tenemos un ejemplo de una supernova que estalló hace unos cuantos años en una galaxia cercana, en M81, la galaxia del Remolino. Podemos ver aquí esta estrella que no aparece aquí. Fijaos que en esta imagen todas las estrellas que vemos no son de esa galaxia, porque está tan lejos que no podemos ver estrellas. Todas las estrellas que vemos son estrellas de nuestra propia galaxia, que están en el campo de visión. La única estrella que sí que se ve en la galaxia es esta supernova, porque es lo que era una estrella que ha explotado como supernova y que ha aumentado su brillo 1000 millones de veces. Tenemos otros ejemplos aquí de supernovas observadas en galaxias más lejanas y vemos cómo el brillo de la supernova es comparable al brillo de toda la galaxia, que son miles de millones de estrellas, o incluso en algunos casos la supernova brilla más incluso que el resto de la galaxia. Es una explosión de una energía tremenda y que dura pues típicamente entre 1 y 3 meses. Las supernovas, cuando explota una supernova de estas, alcanza su brillo máximo aproximadamente en un mes y a partir de ahí va decayendo y se ve brillar durante 3-4 meses hasta que esas capas externas pues ya van perdiéndose en el espacio y la supernova desaparece, se extingue. Aquí tenemos otro ejemplo de la supernova más cercana de tiempos recientes, la que estalló en el año 1987, la Nube Grande de Magallanes. A lo largo de la historia de la astronomía, en nuestra propia galaxia ha habido solo 4 explosiones de supernova que hayan sido observadas. Ha habido más, pero que no se han podido observar por diferentes circunstancias. Pero hubo una supernova en el año 1004 y otra en el año 1033 que observaron astrónomos chinos. Hubo también 2 supernovas en el Renacimiento, en los siglos XVI y XVII, la supernova de Tycho y la supernova de Kepler, que dicen que las crónicas de la época que por la noche uno podía leer a la luz de la supernova.
Era como una estrella, pero que brillaba muchísimo más de lo que vemos brillar Venus en el cielo. Aquí tenemos el residuo que queda. Cuando todas estas capas de la supernova se expanden por el espacio, se queda esa estrella de neutrones, de las cuales se pueden observar muy pocas, porque pese a estar muy calientes son objetos muy pequeños, ¿no? Son del orden de 10 kilómetros, como decía antes. Entonces su brillo global es muy poco. Y luego, si la estrella es muy masiva, el escenario que podemos describir es diferente. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando comprimimos tanto la materia, la empujamos tanto que creamos una estrella de neutrones. Ese es este objeto que tiene densidad de núcleo atómico y 10 kilómetros de diámetro. Pero, ¿y si sobre esta estrella de neutrones cae mucha materia? O la materia que cae desde un principio es tan grande que ni siquiera la estructura del gas de neutrones, ni siquiera la estructura de la estrella de neutrones es capaz de oponerse a la presión de la gravedad. Entonces la estructura de neutrones se rompe, el colapso de ese objeto central continúa y continuaría hasta que aparezca una nueva fuerza de la naturaleza capaz de oponerse a la gravedad y detener ese colapso. Pero claro, no conocemos ninguna otra estructura estable de la naturaleza más allá de la estructura de la estrella de neutrones. Entonces, ¿qué pasa? Si rompemos esa estructura de estrella de neutrones y el objeto central sigue contrayéndose, pues en principio su tamaño disminuirá hasta cero y su densidad aumentaría hasta infinito. Lo que sucede es que al objeto que le está pasando esta fenomenología, pues, por así decirlo, desaparece de nuestro universo observable. Y esto no es ninguna cuestión de misterio ni de ciencia ficción. Simplemente llega un momento en que ese objeto se ha hecho tan compacto, tan pequeño y tan denso, que su gravedad no deja ni siquiera que la luz salga de él. Hay un concepto cuando hablamos de objetos masivos que es la velocidad a la cual hay que lanzar algo para que abandone el campo gravitatorio de ese astro. Por ejemplo, en la Tierra la velocidad de escape es de 11 kilómetros por segundo. Si lanzamos una piedra a más de 11 kilómetros por segundo, abandonaría el campo gravitatorio de la Tierra. En fin, despreciando el efecto del rozamiento con la atmósfera y tal, por poner el ejemplo, ¿no? Digamos que si lanzásemos un objeto a 11 kilómetros por segundo, abandonaría la superficie de la Tierra. Si lo lanzamos a menos velocidad, caería. Bueno, uno dice, vamos a ver, cuando vemos los cohetes despegar para las misiones espaciales, no van a 11 kilómetros por segundo, claro, pero ahí no es que los hemos lanzado, ahí llevan un motor encendido que poco a poco le va comunicando energía y lo va subiendo. Si nos ponemos en un ejemplo de ciencia ficción, ¿no? El viaje, la novela de la Tierra a la Luna de Julio Verne, que es una bala de cañón lo que se lanza a la Luna, como la bala de cañón solo tiene la energía que le comunica la primera explosión, pues necesitaría esa velocidad de 11 kilómetros por segundo para escapar. En el Sol la velocidad de escape es del orden de 600 kilómetros por segundo, claro, la gravedad del Sol es muy superior a la de la Tierra. Pues bien, en este caso llegamos a un punto de densidad tan grande que la velocidad de escape de ese astro es la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Como nada puede viajar a mayor velocidad que la luz, y la luz no puede viajar tampoco a propia velocidad de la luz, esta es una de las enseñanzas que nos implica la teoría de la relatividad, sabemos que la teoría de la relatividad se cumple, es una buena descripción de la naturaleza, y por tanto sabemos que no hay nada que pueda viajar a mayor velocidad que la luz. Cuando la velocidad de escape llega a la velocidad de la luz o incluso la supera, pues nada sale de ese objeto, ni siquiera la luz. Y de ahí que se denomine agujero negro. Parece como un agujero que todo lo que pasa por cerca se lo traga y de ahí no sale nada. Pero claro, eso no es ningún misterio. Eso es porque es un objeto tan denso y tan compacto que nada puede salir de él, por una parte, y por otra parte, como su campo gravitatorio es tan intenso, cualquier materia que pueda encontrar a su alrededor, pues será atraída por ese campo gravitatorio. Y entonces, este agujero negro sí que sería el resultado final de la evolución de las estrellas más masivas.